Tardes, todo dependiendo a qué horas están viendo esta cápsula. Esta cápsula tiene como objetivo ir haciendo un breve repaso de estadística descriptiva, elementos que tendrían que haber visto en su clase de estadística 1 y que tienen que tener presente mientras seguimos avanzando en nuestra operación con las bases de datos con nuestros talleres de R. Bien, tengo una pequeña presentación que se las voy a ir narrando y voy a ir acompañando con un par de preguntas. Bien, voy a empezar a proyectarla. Primero quiero hablar un poquito del proceso para pasar toda esta información que nosotros hemos ido trabajando. Normalmente nosotros vamos a trabajar con información que se ha recogido del campo. A veces nosotros tenemos registros administrativos, registros que provienen de, por ejemplo, sensores, si ustedes piensan la lluvia, datos climáticos, todos estos elementos se miden más por sensores que por instrumentos como los que hemos visto hasta ahora. En general, nosotros siempre vamos a transformar la información y esta transformación no debe ser en vano, siempre implica añadirle valor a la información que estamos analizando. Y bueno, ¿cómo nosotros vamos a poder darle valor a la información que ya existe? Pues bueno, vamos a tener varios métodos. El primer método tiene que ver con la contextualización de los datos. Nosotros debemos de saber para qué propósito se generaron los datos, sea que nosotros lo hicimos o que nosotros estemos utilizando fuentes de información secundaria. Por ejemplo, nosotros en el taller estamos utilizando la base de datos de la POP, pero nosotros sabemos que hay todo un material que implica sobre esta base de datos y para qué se está realizando. Entonces debemos de contextualizarla. O bien, nosotros cuando tenemos algún resultado, podemos añadirle valor. A veces un valor único no nos da tanta información como cuanto lo contextualizamos. Si yo digo, por ejemplo, que tengo 37 grados de temperatura, pues si no hubiera el contexto de que esa es la temperatura normal, quizás ese valor no significaría tanto. Y por eso es que ese dato vale más en términos de su contexto. Piensen entonces que cuando no conocen alguna variable, algún valor, siempre es importante que nosotros revisemos, por ejemplo, cómo este dato se da en otros contextos, para saber si el que estamos estudiando se parece a esos otros contextos. Normalmente, por ejemplo, si estamos estudiando un estado, una entidad de la República, y tenemos, por ejemplo, quizás el nivel de personas, el número de personas que vive en zonas rurales, quizás esto no nos dará tanto sentido como si comparamos este nivel, esta proporción con respecto al total nacional. Entonces, de esa manera podemos contextualizar el dato. ¿De qué otra forma podemos contextualizar el dato? Pues podemos compararlo contra sí mismo en varios años. Por ejemplo, ¿no? Este mismo dato de qué tanta temperatura tengo, a lo mejor, pues esto implica que yo me vaya tomando una medida diaria o que hoy realmente ya bajé mi temperatura con respecto a los otros días. A lo mejor yo ayer tenía 38 grados de temperatura, entonces estos 37 grados hoy en ese contexto implican una disminución y por tanto una mejora en mi salud. ¿Qué otra manera podemos nosotros darle valor a la información? Podemos categorizarla, ¿no? Normalmente nosotros debemos de conocer las unidades de análisis de los componentes principales de los datos. Esto va a ser muy importante cuando tengamos bases, matrices de información bastante complejas, ¿no? A veces nosotros vamos a querer analizar quizás a las personas, quizás a los hogares y quizás a las viviendas, ¿no? Entonces, esto es importante de tener en cuenta que a veces estamos estudiando un mismo fenómeno, pero las unidades de análisis pueden ser diferentes, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, estudiar la pobreza a nivel nacional, a nivel municipal, a nivel de hogar o a nivel individual. ¿Qué otra cosa vamos a hacer nosotros? Y esto es algo que nosotros vamos a hacer todo el tiempo. Vamos a transformar la información que nosotros tenemos calculando, ¿no? Haciendo
análisis estadístico. Entonces nosotros vamos a ir creando agregados, creando medidas de resumen y vamos a irle dando valor, ¿no? Normalmente quizás nosotros tenemos una información, una gran base de datos que no nos va a dar tanta información. Otra cosa que nosotros quizás no vamos a hacer tanto en este curso, pero que a veces sí tenemos que hacer muchísimo y que consume buena parte del análisis cuantitativo, es la corrección de los datos. Por ejemplo, nosotros podemos identificar errores, vacíos de la información y se pueden corregir. A veces a estos métodos se les llaman imputaciones cuando nosotros estamos imputando un valor a partir de la información que ya tenemos. Y otro elemento que nosotros vamos a hacer muchísimo es condensar la información. Normalmente nosotros vamos a hablar que nosotros tenemos acceso a los microdatos y esto significa que estos datos están en el nivel más pequeño, al nivel micro, al nivel individual. Y a veces estos no son tan fáciles de dar a conocer, entonces lo vamos a resumir de una forma más concisa a partir, por ejemplo, de medias, de medianas, de modas y otras medidas de tendencia central, otras medidas de posición y otras medidas de análisis descriptivo. Bien, hasta el momento nosotros habíamos estado hablando del análisis cuantitativo y no nos habíamos acercado directamente a la estadística. La estadística era como esta herramienta que nosotros íbamos a tener, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos que es la estadística y por qué la queremos tanto para el análisis cuantitativo? Hay una discusión acerca de su calidad de ciencia. Muchos van a decir que no es una ciencia, otros dirán que más bien es una rama de las matemáticas, sobre todo en términos de cuando estamos nosotros haciendo lo que vamos a hacer que se llama estadística aplicada, ¿no? Pero bueno, en general nosotros vamos a asumir que sí es una ciencia y como ciencia va a tener fines y objetivos. ¿Cuáles son esos fines y objetivos? Primero que nada, nosotros tenemos la recolección de la información, que esto un poco ya lo hemos venido trabajando a lo largo del semestre en términos de, por ejemplo, todo lo que hemos visto ahorita de cuestionarios, de operacionalización y de diseño muestral. Ahorita nosotros ya vamos a pasar a este segundo objetivo que tiene que ver con el análisis de la información. Ahorita nosotros ya con nuestros talleres de R y estas pequeñas cápsulas vamos a ir avanzando en ese análisis y lo vamos a llevar de la mano de la interpretación, ¿no? Posteriormente, cuando ya estemos en términos de la inferencia estadística, que es decir, este proceso donde vamos a pasar de la información muestral a la información de la población, vamos a ser capaces de hacer pronósticos, ¿no? Y estos pronósticos entonces no tienen que ver con el futuro, sino que tienen que ver con que yo, a partir de una muestra, digo cuáles son las características de la población. ¿De dónde proviene la estadística? Pues más o menos la estadística pues nació justamente con lo que a ustedes les interesa tanto, que es la ciencia política. El término estadística proviene de un latín que es Consejo de Estado y se deriva del italiano statista. O sea que esa palabra Estado está en estadística y por eso ustedes deberían de estar muy emocionados de aprenderla. Más o menos por allá del siglo XVIII, el alemán Gottfried Anchenwald, perdón por la pronunciación, comenzó a utilizar esta palabra alemana para designar al análisis de datos estatales, o sea que tenía un gran componente que se relacionaba con el ejercicio del Estado, ¿no? Entonces, ¿pero por qué le importaba al Estado esto, ¿no? Más o menos cuando empezó lo que se llama la aritmética política en el siglo XVIII, era muy importante estudiar numéricamente todos los fenómenos relacionados con el Estado. Y fue la época de los inventarios y los censos. Esto por dos razones. El tamaño de los estados tenía que ver con el tamaño de los habitantes, que además implicaba tener cierto nivel de poder político que se traducía en un poder militar, ¿no? Estados grandes tenían pues muchas personas
Y esto implicaba un espacio militar más amplio, ¿no? Y por otro lado, el Estado pues ya estaba dispuesto a empezar a obtener impuestos, y entonces esos impuestos y saber cuántos impuestos se iban a recoger también implicaba saber cuántas personas habían dentro de los estados. Entonces así nació la estadística. Su origen está completamente ligado con la ciencia política. Bueno, entonces nosotros vamos a tener dos tipos de estadística, ¿no? Ahorita nosotros vamos a empezar con un repaso que vamos a llamar estadística descriptiva. Esta estadística descriptiva, pues nosotros vamos simplemente a resumir y describir características de un conjunto de mediciones, ¿sí? Entonces, ahí nosotros vamos a hablar directamente de los encuestados, de los entrevistados, y vamos a describirlos a partir de hacer esta condensación de la información, porque sería difícil que, por ejemplo, yo aquí pudiera decir algo de cada uno de los gatos y que esto fuera fácilmente transmitible. Cuando nosotros ya pasamos al otro tipo de estadística que vamos a observar, se llama inferencial. Esta estadística inferencial tiene que ver con que a partir de la muestra yo voy a poder hacer inferencias de las características de la población. Entonces yo tengo un grupo de gatitos con los que voy a poder hablar de todos los gatitos de la población. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a llegar a ese proceso de inferencia, ¿no? Como hemos ido viendo a lo largo de este curso, nosotros vamos a tener preguntas, un planteamiento del problema, que nos va a llevar al diseño de la selección muestral, y a partir de eso la selección y análisis de la información que tenemos. Luego vamos a hacer la inferencia, y a esto nosotros vamos a añadirle un espacio de confiabilidad. Nosotros ahorita estamos más o menos aquí en este proceso porque ya vamos a empezar a trabajar con datos específicos. Y bueno, ya vimos que tenemos poblaciones, que tenemos muestras que son subconjuntos, y si se acuerdan de lo que nosotros estuvimos hablando del diseño muestral en clases anteriores, esa muestra debería de ser seleccionada al azar si nosotros queremos realmente poder decir cosas sobre la población. Pero nuestra muestra está conformada por las unidades experimentales o individuos que nosotros vamos a estudiar. Y sobre esos individuos nosotros vamos a registrar información. Esa variable es entonces una operacionalización de un concepto, pero también va a tener como una característica que cambie, ya sea en el tiempo o entre los individuos y objetos de estudio. Una variable que no cambia, pues no va a ser variable. Por ejemplo, ¿qué cosas no serían variables de este gatito acá? El ser gato no es una variable. Todos los elementos de la muestra y de la población son gatos, ¿no? Entonces, eso no es una variable porque no varía. En cambio, por ejemplo, el peso del gato, el color de sus ojos, la edad del gato, sí va a tener una variación a lo largo de la muestra. Si todos los elementos son iguales, es decir, no van a ser variables, ¿no? A veces, y esto tiene suena como muy sencillo, pero en muchas ocasiones, cuando estamos haciendo ya análisis aplicado, hay confusión sobre lo que es nuestra variable dependiente y lo que es nuestra población. Por ejemplo, a veces la gente podría decir, y le pregunto, ¿cuál es tu variable dependiente en tu análisis? Y me dicen, los gatos. Yo quiero explicar la población de los gatos, pero eso no es una variable dependiente. Eso es la población de estudio. Entonces sí podemos tener una población de estudio, pero eso no va a ser una variable dependiente porque no va a variar. Bien. Nosotros, como ya habíamos visto en nuestro proceso de diseño muestral, habíamos hablado de esas unidades experimentales que eran los individuos o los objetos sobre el cual se hacen una medición. En el ejemplo anterior era el gatito. Una medición es el resultado de cuando se mide una variable sobre la unidad experimental.
Es decir, ese mismo proceso donde yo, por ejemplo, puse al gatito en una báscula y puedo anotar cuántos kilogramos pesa. Esa será una medición. Un grupo de mediciones es lo que normalmente conocemos como datos y, como ya vimos, pueden ser muestrales o de la población. Entonces, ¿qué tipo de datos vamos a tener? Si nosotros solo registramos un solo dato sobre nuestras unidades experimentales, por ejemplo, si yo solo anoté sobre los gatos cuánto pesan, entonces vamos a tener datos que son de tipo univariado. Estos son muy raros, pero pueden existir, sobre todo si estamos trabajando más bien con datos de sensores o elementos así, porque en general cuando nosotros salimos a campo y hacemos preguntas a los individuos, aprovechamos mucho el camino y todo el esfuerzo para preguntar más de una sola cosa, ¿no? Entonces, si nosotros preguntamos 2 características, pues vamos a tener datos bivariados y lo que en general nosotros vamos a tener son datos de tipo multivariados. Esto se relaciona también con el tipo de variables, ¿no? Hay diferentes cosas que yo voy a poder registrar, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Sobre los gatos, yo puedo registrar variables que van a ser cuantitativas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo registrar variables continuas como su peso, porque un gatito puede pesar, no sé cuánto pesan los gatos, pero me imagino que unos 3 kilos, 3.5 kilos. Entonces, esto significa que es continua porque puede tomar valores decimales, ¿no? Porque este gatito pesaría 3.5 kilos. Voy a dibujar al gatito aquí para que no se les olvide que estamos hablando de un gatito. Y, por ejemplo, yo puedo preguntar cuántos años cumplidos tiene el gatito. Y eso sería una variable discreta, porque es finita o contable, no porque no sea chismosa. Entonces, este gatito tiene 5 años cumplidos, ¿no? Eso sería una variable discreta. Discreta es que yo puedo contar muy fácilmente los valores, ¿no? Que son finitas o que son contables. Normalmente, estos valores no van a poder tomar valores decimales y por eso se les llama discretos. También yo puedo preguntar del gato cosas que no son realmente medibles en términos numéricos, sino que puedo tener variables cualitativas, por ejemplo, el color de los ojos del gato. Esos son variables cualitativas o atributos. No podemos medir numéricamente, ¿no? El color de los gatos. No hay un orden que a mí me diga que cuál va primero, los ojos verdes o los ojos negros, ¿no? Entonces, eso es una variable de atributo. Bien, entonces, muchas veces este tipo de registro también tiene que ver con las escalas de medición, que un poquito nosotros ya habíamos visto en el proceso de operacionalización. Hay elementos que tienen que ver en la escala de medición con la naturaleza del fenómeno que estamos estudiando, mientras que otros elementos van a tener que ver con la operacionalización que el investigador esté definiendo, ¿no? ¿Cómo así? ¿No? Piensen que nosotros estamos estudiando el voto, ¿no? Si una persona vota o no vota, la misma naturaleza de la variable hace que esta variable sea de tipo dicotómico, que solo hayan 2 opciones, votó o no votó. Yo no le puedo dar mayor variabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de operaciones yo voy a hacer con este tipo de escalas que solo pueden tomar valores de básicamente de sí o no, o de falso y verdadero, o una condición de igualdad? Pues voy a poder hacer el número de frecuencias, la categoría que más se repite, y cuando yo tenga alguna otra variable voy a poder hacer elementos de correlación. Pero a veces nosotros podemos definir la escala de medición. Piensen, por ejemplo, en la pobreza. La pobreza parte de un proceso donde el investigador probablemente mide la cantidad de ingresos que tiene una persona y lo compara contra un valor específico. Entonces, ahí quizás es una decisión del investigador hacer esta variable de tipo nominal.
Entonces, las variables, la escala nominal, a mí solo me va a permitir hacer las operaciones de igualdad. Usa o no usa lentes, ¿no? Votó o no votó. Los ojos son rojos, sí o no. Los ojos son azules, sí o no. Entonces ven que las nominales no necesariamente siempre van a ser dicotómicas. Pueden tener más de una categoría, pero al final nosotros solo vamos a poder hacer esos elementos de determinación de igualdad. Luego vamos a tener la escala ordinal. La escala ordinal también son una enumeración de valores posibles, pero hoy llevan un orden, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y también pueden haber escalas de medición ordinales que están relacionadas directamente con un fenómeno y escalas de medición ordinales que yo pueda decidir, ¿no? Por ejemplo, nosotros mientras veíamos toda esta construcción de cuestionarios, hablábamos mucho de la escala de Likert, ¿no? Entonces esa es una escala que es por su naturaleza completamente ordinal, ¿no? En realidad no sabemos cuánto para las personas hace pasar de estar completamente de acuerdo a poco de acuerdo. No hay una medición exacta de si este valor es igual entre todas las escalas. Pero, por ejemplo, de nuevo vuelvo al ejemplo de los ingresos. Un investigador a lo mejor puede decidir no medir los ingresos en pesos, sino poner ya el cierto grupo de escalas de medición, ¿no? Puede decir, mire, yo voy a trabajar los ingresos, pero en grupos de 10, ¿no? Y entonces hace una medición de 10 y entonces eso va a ser ordinal, aunque la variable de origen sea completamente continua. Y luego tenemos las otras dos escalas, que estas sí permiten trabajar con números y que se van a definir por un solo elemento de distinto elemento. Las escalas de intervalo o razón, ¿no? Ahí nosotros vamos a poder hacer también muchas más operaciones. Si con las anteriores nosotros podríamos hacer clases medianas o podríamos decir cosas como, por ejemplo, el 50% de la población llegó hasta primaria completa, por ejemplo, cuando estamos estudiando los niveles de escolaridad, cuando nosotros ya tenemos la escala de medición que nos permite tener registro de una variable a nivel de intervalo o razón, vamos a poder hacer una serie de mediciones súper más complejas. Entonces vamos a poder hacer la media, vamos a poder hacer la desviación estándar. La diferencia con la escala de intervalo y de razón es que con la escala de razón vamos a poder establecer el coeficiente de variación, que ya vamos a ver cuando veamos el repaso de qué se trata el coeficiente de variación. Es muy fácil pasar de aquí hacia acá. Digamos, si ustedes tienen una variable, a lo mejor puede haber una serie de decisiones que nos haga subir la escala. No es tan fácil hacer el camino contrario, ¿no? Ese va a ser muy difícil. Cuando nosotros estamos también haciendo las operaciones estadísticas, todas estas pueden ir subiendo, ¿no? O sea, es decir, si yo tengo una variable que es de intervalo razón, voy a poder también encontrar el número de casos de algunas categorías, la moda, la mediana, los percentiles, pero no voy a poder ir de aquí para abajo, ¿no? Y esto quizás parece de nuevo un poco simple, pero a veces, sobre todo cuando estamos en la parte ya más práctica, se nos olvida, ¿sí? He visto muchas veces y nos emocionamos cuando estamos trabajando con las bases de datos porque el programa lo va a permitir, que le gusta sacar la media de una variable tipo nominal. Y eso no se puede, ¿no? Es decir, yo no puedo sacar la media del color de los ojos, pero en la base de datos se va a permitir y entonces lo van a poder hacer, digamos, el programa, si ustedes le dicen que lo haga, lo va a hacer, pero no, ustedes no van a saber exactamente qué hizo. Entonces, es bien importante tener muy claro
qué tipo de variable nosotros estamos trabajando para saber qué tipo de análisis le toca. ¿Cómo hemos medido esa variable para saber qué análisis podemos hacer? Hay análisis que van a ser permitidos para las variables de intervalo razón que no van a ser permitidos para las variables de tipo ordinal y nominal. Y eso tiene que quedar muy claro. Bien, esta tabla la saqué de un texto muy clásico de Stevens sobre la teoría de la medida. Por eso es un poco densa, ¿no? Y por eso se ve ahí un poco borrosa, porque el documento se ve un poco así viejito. Pero me gusta mucho esta idea de que tenemos estadísticas que son permisibles, ¿no? Para cierto tipo de escalas y otras que no. Bien. Vamos a ver entonces, vamos a volver al textito de Cortés y Rubalcaba, ¿no? Este textito que es de los pocos textos que hablan sobre la matriz de datos. ¿Se acuerdan que cuando estábamos en el taller la semana pasada veíamos que ya R nos decía una matriz que hacíamos muy sencilla de 6 elementos, ya la ordenaba como data, ¿no? Nos las ponía ahí como data. Esto es porque ya la reconoce como una matriz de datos. La matriz de datos va a tener como parte de sus columnas indicadores de conceptos teóricos. Voy a hacer un dibujito aquí que quizás no me va a quedar tan bonito, pero pues una matriz de datos se ve justamente como una tabla, ¿no? O las que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Entonces, vamos a tener normalmente, y ahorita ya vamos a ver un ejemplo más bonito que no se ve como esto que estoy haciendo. Vamos a tener variables en las columnas y en las filas vamos a tener los individuos. Entonces aquí está mi gatito, ¿no? El gatito. Entonces, cada una de estas variables va a ser un indicador de un concepto teórico porque la recolección de datos lleva este proceso de operacionalización. Y en la medición siempre vamos a tener ese proceso de operacionalización más un nivel de confiabilidad, que es uno de los elementos que vamos a hacer muy a menudo. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos que si teníamos más de un indicador, pues muchas veces íbamos a hacer la síntesis, esta síntesis que nos decía Lazarsfeld? O bien, nosotros podemos construir nuestra matriz de datos y vamos a tener diferentes tipos de matrices de datos de acuerdo a ciertos elementos. Por ejemplo, la matriz de datos que nosotros abrimos en nuestro taller, que es la de la POP 2021, va a ser una matriz que toda proviene de una información muestral. La que vamos a abrir en breve es una matriz que construyó IMCO con diferentes fuentes de información. Entonces, ustedes pueden ir construyendo una matriz de datos con diferentes fuentes de información o pueden adherirse a una sola fuente, ya sea muestral o censal. Es muy importante elegir una unidad de registro de la información. A veces la unidad de registro de la información puede o no coincidir con nuestra unidad de análisis. La unidad de análisis es la que yo voy a estar analizando para medir un fenómeno. Pero la unidad de registro es a quien le pregunté la información, sobre quién la registré. Y en este sentido, la unidad de registro puede ser heterogénea, ¿sí? A veces nosotros, y ahorita les voy a poner un ejemplo, nos acercamos a varias unidades de registro en un mismo ejercicio cuantitativo. Nosotros, al final, lo que vamos a tener es que nos dice Cortés y Rubalcaba que las transformaciones van a ser casi naturales en la matriz de datos. Nosotros vamos a ir generando nuevas variables que nosotros vamos a ir construyendo con las que ya tenemos, ya sea porque la estamos corrigiendo, porque estamos creando una síntesis de indicadores, pero es muy probable que nuestra matriz de datos sea bastante dinámica a lo largo de nuestro análisis. Bien, voy a continuar. ¿Y esto qué es? Esto es una base de datos. Lo que tenemos nosotros acá es
el mapa de relaciones de una encuesta nacional. Esta es la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares en México. Y esto es, digamos, algo que utilizan las personas que organizan la información para tener más claridad de cómo se ha registrado. Y también es muy importante para los usuarios. Nosotros no vamos a utilizar esta base de datos, esta fuente de información, pero es una de las más complejas que tiene México y entonces por eso me gusta presentarla, para que si ustedes algún día se enfrentan a una base de datos muy compleja, pues no se asusten. Lo importante es entender cómo está construida. Las bases de datos muchas veces están compuestas de tablas. ¿Qué es una tabla? Una tabla es justamente un grupo de información que ustedes van a ver como que si fuera un Excelito, ¿no? Una tablita más o menos como la que yo les dibujé anteriormente. Esta es un ejemplo de una unidad de registro muy heterogénea. Acá lo que nosotros tenemos es que va a haber registro de información a distintas unidades. Por ejemplo, como muchas encuestas de hogares se realizan ahorita, las encuestas van hacia las viviendas donde están las personas. Y entonces van a hacer registro de cosas que tienen que ver con la vivienda. Que si la vivienda tiene agua, que si la vivienda tiene piso de tierra, todas estas cosas. Si ustedes abrieran la base de viviendas de la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares, entonces van a encontrar una tablita donde cada línea es una vivienda. Ahí está, cada línea es una vivienda, ¿sí? Y las variables que van a estar ahí van a hacer referencia a las viviendas. Muchas veces también estas encuestas van también a recoger información sobre los hogares. La vivienda es el aspecto de infraestructura, o sea, la vivienda es el aspecto físico, pero los hogares tienen que ver con la organización de las personas que viven en las viviendas, ¿no? Entonces, si esas personas que viven en un mismo techo tienen un presupuesto común. Si no tienen un presupuesto común, no son hogares. Entonces, si ustedes abrieran, o sea, que ustedes van a bajar un archivo por cada una de estas tablas que se ven acá. Por eso es compleja, ¿no? Entonces, si ustedes abren la de hogares, cada línea va a ser un hogar, ¿no? Entonces, ahí ya me van a preguntar, ¿quién es el representante de este hogar? ¿Cómo los une el parentesco en este hogar? Y otras preguntas que tienen que ver con el hogar. Luego, por ejemplo, si ustedes le dan clic aquí a la tabla de población, van a abrir otro Excelito donde aquí cada línea es una persona. Entonces aquí vamos cada persona que vive dentro de este hogar. Entonces cada persona me va a decir su edad, su sexo, etcétera, ¿no? Y luego hay una serie de tablas que tienen que ver con lo que se está registrando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Están los gastos, ¿no? Hay gastos que van a ser a nivel de hogar, que los hace todo el hogar, ¿no? Hay hay ingresos también que van a ser individuales, ¿no? Y hay gastos que sí también son personales, entonces esos se van a ir registrando, ¿no? Y acá lo que nos está diciendo este grupo de variables es lo que hace única cada una de estas tablas. Entonces, por ejemplo, acá tengo una base específica de ingresos donde cada línea es un tipo de ingresos para cada persona. Entonces, lo que yo voy a tener es que para cada línea de acá va a ser un tipo de ingreso. Y me van a decir, ¿cómo que un tipo de ingreso? Bueno, aquí a lo mejor a la persona pues le pagan de su trabajo, ¿no? Luego a su papá le ayuda y le da dinero. Luego además se fue a empeñar algo, ¿no? Y así van haciendo una línea por cada tipo de ingresos. Esta es una base muy compleja. En general, casi todas las bases vienen más bien hasta acá, pero sí pueden encontrar otras bases más complejas que van teniendo más tablas y que van definiendo los renglones de manera diferente. Conocer este proceso es clave. Este tipo de esquemas casi siempre está
en la información metodológica que señala el INEGI. O si no, nos van a ir poniendo cuáles son los identificadores únicos de cada variable. Y eso nos va a nosotros a dar una idea, entonces, de cómo está organizada nuestra base compleja cuando tiene unidades de registro heterogéneas. La base que nosotros estamos trabajando y que vamos a trabajar en los talleres de R es una base que está a nivel individual. Nosotros la vamos a abrir y cada línea es una persona. Va a ser como de este tipo. No es tan compleja, ¿no? Pero por si ustedes en el futuro se encuentran o quieren trabajar con otro tipo de fuentes de información, tienen que tomar en cuenta estos diseños para saber qué es lo que ustedes deben de realizar. Y lo que decíamos, ¿no? A veces nuestra unidad de registro puede coincidir o no con nuestra unidad de análisis, pero a veces no. Imagínense que ustedes quieren estudiar un valor específico de los ingresos, un tipo de ingresos específicos para la población. Entonces es probable que tienen que trabajar con esa base, hacer algún nivel, algún elemento que tenga que ver, alguna operación, para poderla trabajar a nivel individual, ¿sí? Bien, esto es un poco más avanzado. Nosotros vamos a ver ahorita algo que es un poco más sencillo. Pero antes de llegar a eso, vamos a hablar un poquito y continuando un poco con la lectura de Cortés y Rubalcaba de 1993, que está en su bibliografía, es que ellos separan como dos grandes tipos de técnicas, ¿no? Hay técnicas que nos van a servir para construir índices o para reducir variables o para clasificar la información. Esas técnicas muchas veces se llaman multivariadas. Ahí no vamos a tener tanto las variables, no vamos a tener tanto una relación de variable dependiente e independiente en nuestras variables. Y por ejemplo, con muchas de estas técnicas, ¿se acuerdan que yo les había hablado de componentes principales y análisis factorial? Nos van a servir para hacer esta síntesis de índices. Por otro lado, vamos a tener un grupo de técnicas que nos van a servir para analizar relaciones entre variables. Entonces, ¿cómo se relaciona Y con X, ¿no? ¿Qué tipo de relación hay? Y con eso vamos a poder hacer diferentes técnicas, ya sea análisis de asociación, análisis log lineal, análisis de regresión y diferentes técnicas. Entonces, vamos a ver un poquito de las dos, pero muy poquito. Ahorita vamos a empezar más con estas porque son más comunes. Bien, vamos a irnos por acá a este ejemplo de la matriz de datos. Déjenme salirme de acá. Y vamos a irnos a esta matriz. Ustedes pueden irse a esta liga y les voy a mostrar un ejemplo de una matriz de datos. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos puesto como ejemplo la base de datos del INCO? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Y esa base del Instituto Mexicano de la Competitividad va midiendo diferentes indicadores a lo largo de los estados. Entonces, en esta base de datos, lo que nosotros tenemos, y déjenme lo hago un poquito más grande para que se vea bien en esta pantalla. Cada línea acá es un estado, ¿no? Entonces aquí tenemos que cada línea representa un estado, ¿no? Un estado de la República. Entonces, cada estado lleva su línea. Y aquí se han registrado diferentes variables. Por ejemplo, esta es la tasa de homicidios que se da por cada 100.000 habitantes. IMCO, si ustedes bajan esta base de datos completamente desde su fuente original, van a encontrar que cada uno de estos indicadores, ellos obtuvieron esta información de diferentes fuentes de información. ¿Se acuerdan de que hablábamos que nuestra matriz de datos podía estar construida con diferentes fuentes de información? Lo único es que necesitamos que estén todas al mismo nivel, ¿no? Entonces aquí se fueron recolectando de diferentes fuentes cada una de las variables. Lo que sí es que en general vamos a querer que cada una de las variables pues sí sea
pues sí sea recolectada o de la misma fuente o siguiendo la misma metodología, porque si no estamos metiendo mucho ruido. Entonces acá nosotros lo que tenemos es, esto es una matriz de datos, donde cada variable es una columna y cada fila es un individuo. En este caso, nuestra unidad experimental van a ser los estados. Bien, nos vamos a quedar aquí con esta pequeña primera parte de introducción a las matrices de datos y vamos a continuar después con qué vamos a hacer, cuáles van a ser estas transformaciones que nosotros vamos a hacer sobre las matrices. Porque esto que nosotros tenemos es lo que llamamos microdatos. Ahorita estamos viendo los datos a nivel individual, ¿no? Para presentarlos muchas veces vamos a tener que hacer condensaciones. Vamos a tener que resumir esta información, ya sea en medidas numéricas o en gráficos. Bien, entonces vamos a terminar.